Buenas tardes amigos, estamos otra vez aquí al pie del cañón, esta vez trayéndoles un análisis un poco más profundo, esta vez sobre el Bucaramato, un gobierno muy corto, pero asimismo muy nefasto. En tan poco tiempo hicieron tan mal las cosas que dejaron huella por donde pasaron. El análisis que les ofrezco el día de hoy, sobre todo, es para precisar ciertos nombres propios que yo he venido mencionando. Por ejemplo, Alfredo Adún y, por ejemplo, Miguel Salem. Yo parece que en alguna oportunidad dije Gustavo Salem. Lo cierto es que esos eran los alfiles que movían el tablero del Bucaramato. Vamos a hacer la misma mecánica, mirar el video juntos y luego vamos a avanzar a un fragmento del video para hacer esa precisión que les estaba diciendo. Discúlpenme, estoy un poquito agripado, pero aquí estoy con todo el gusto de estar con ustedes. Sin más, vamos a empezar. Quiero nomás hacer una última precisión. Estoy haciendo este video específicamente porque estos personajes que he nombrado están directamente conectados con el candidato Sonnenholzner. Ya voy a ir más a detalle, pero es necesario este video por esa razón. Para que cuando vayamos a votar, o si ya estamos a punto de tomar la decisión de por quién vamos a votar, tengamos el rompecabezas con todas las piezas. Sin más, entonces vamos a las imágenes. Auge y caída, primera parte. Al cumplirse el primer aniversario del 5 de febrero, Teleamazonas y el noticiero 24 horas quieren reactivar la memoria colectiva ecuatoriana, que en su momento grabó secuencias políticas que deben constituir lección inolvidable para aquellos que creen que se puede jugar con la fe popular y para aquellos, la inmensa mayoría de la nación, que no estamos dispuestos a dejarnos avasallar por el pandillaje, la vulgaridad, la ambición desmedida. En 2 programas de 1 hora cada uno, reconstruiremos los antecedentes del drama y haremos el montaje fidedigno de su desenlace. Los piratas no pueden pretender gobernar este país. Cristian Calderón desde Guayaquil nos cuenta pormenores de la vida política de Abdalá Bucaram, su última campaña, la llegada al poder y sus primeras acciones. El 10 de agosto de 1996 se inició un periodo presidencial más para el país, que sería el último. Este es un trabajo hecho por el noticiero Teleamazonas, encabezado por Diego Oquendo, que en paz descanse. Es un material ya algo añejo, por eso la calidad del video y también la calidad del audio. Van a empezar entonces ustedes a mirar imágenes de cómo aparece en la palestra Bucaram, su carrera hasta la primera presidencia, su carrera hasta la presidencia, dando gracias a Dios fue una y no más. Y luego vamos a adelantarnos hacia el punto que les había mencionado, hacia los nombres propios que les había mencionado. Abdalá Bucaram desciende de una familia libanesa de clase muy pobre que llegó al país en busca de mejores días, y vaya que mejoraron. Es así que Asad Bucaram es el tío de Abdalá Bucaram. Asad Bucaram fue digámoslo así, el patriarca de la familia que incursionó en la política. Con menos de 30 años, Abdalá es nombrado intendente de policía del Guayas. Luego, usando la muerte de Jaime Roldós como escudo y haciéndose de su imagen,
funda el Partido Roldosista Ecuatoriano, el PRE. Llega a ser alcalde de Guayaquil, pero salió de la alcaldía por juicios por peculado, sobre todo en una compra de cascajo. Fíjense. Ahí se da el primer exilio a Panamá, donde es señalado también por narcotráfico. Estas acusaciones caen y regresa al país luego de acuerdos entre el PRE y el Partido Social Cristiano, esto en el año 1988. Se postula para presidente, pierde con Rodrigo Borja. En otra oportunidad se vuelve a postular y esta vez le va aún peor, no llega ni a segunda vuelta. Pero en la tercera, que fue la vencida, ganó con el apoyo de sus amigos de la oligarquía, Alfredo Adún, Miguel Salem, Eduardo Azar, entre otros. En esas elecciones que gana, y aquí quiero que vayamos haciendo el contexto con la época actual y con Otto Sonnenholmer, en esas elecciones que él gana hay muchas candidaturas, hay varios candidatos. Todos estos candidatos se van a atacar a Nebot, que era el perfil más fuerte. Y entonces Abdalá muy ágilmente se autopercibe como el defensor de los pobres, parecido a lo que está haciendo Otto Sonnenholmer. Deja que los demás se peleen contra el correísmo y él entonces se posiciona como el tipo que pretende calmar las aguas, cuando no es así. En la segunda vuelta el PRE se enfrenta a Jaime Nebot. Aquí los perdedores, los otros partidos, se unen, ¿sí?, a Jaime Nebot se unen a Abdalá para vencer a Jaime Nebot, y vaya que lo lograron. Gana y el teatro de la chabacanería, de la parranda, pues no hace más que empezar. En unas declaraciones que hace, pide la unidad porque los pobres del país los necesitan. Todo esto, como les digo, me lleva siempre a Otto Sonnenholmer y cómo se está posicionando como el salvador de la patria, cuando está muy lejos de serlo. En su gobierno, Abdalá Bucaram, un gobierno de 6 meses, muy corto, hubo más bailes y conciertos que gobierno. Grabó un disco, se presentó en la Feria Mundial del Banano, voló en los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ¿sí? En su gabinete se encontraban varias personalidades. Podemos contar en su gabinete a Fran Vargas Pasos, a Álvaro Novoa, a Sandra Correa, Alfredo Adún, Miguel Salem, toda su familia, obviamente, a Omar Quintana, entre otros. Es así que ganan la presidencia y se van a festejar en el Hotel Quito. Ustedes, si miran el material completo, verán las imágenes de la parranda, ¿no?, al más puro estilo Abdalá Bucaram. Dentro del gabinete de Abdalá Bucaram encontramos una persona que me llamó la atención
por algo positivo. Fue tal vez de las únicas personas que podemos rescatar de toda la barbarie. Se trata de la ministra de Trabajo, que desempeñó un buen papel. No duró mucho porque tuvo enfrentamientos personales con Alfredo Adún, y estoy hablando de la señora Guadalupe León. Luego, como todos saben, en el gobierno de Bucaram se instaló la idea del plan económico sustentado en la convertibilidad. Para este plan, Abdalá se apalanca en Domingo Cavallo. Domingo Cavallo fue ministro de Economía en el gobierno de Menem en Argentina. Este plan no funcionó en Argentina, más bien provocó una crisis muy grande que en Argentina la conocen como el corralito. No aprendieron de sus errores y trataron de inventar el agua tibia, esta vez en Ecuador. Elsa Bucaram, hermana de Abdalá, trataba de ayudar en lo que podía. Elsa Bucaram ya para ese tiempo había sido alcaldesa de Guayaquil, ingratamente recordada por aquel bochornoso incidente cuando lanzó los juguetes desde el balcón de la alcaldía, e incluso hubo muertos por esa situación. Abdalá luego subastó su bigote. Ahí, después de eso, voló en el avión de combate de la FAE. En un culto directo a su imagen, trató de nombrar todo con su nombre. Recordarán la leche Abdalac. Luego trató de instalar el Aldalafono. Luego trató de instalar el Abdalagua, etcétera, etcétera. Estrenó un CD durante su presidencia. Condujo la Teletón. Dicha Teletón recaudó, según los apuntes, según el video, 18.000 millones de sucres, que nunca se supo a dónde fueron a parar. En este punto llegamos a donde nos compete, que es analizar el círculo de poder de Abdalá. Aquí quiero, por favor, que centremos nuestra atención, porque esta es la parte más preponderante. Permítanme adelantarnos un poco en el video para ponernos en contexto. Vamos a ver juntos esta parte y entonces explicaré las conexiones de Bucaram con Otto Sonnenholz. No tiene mayor ciencia, pero es necesario que se sepa para bajar del pedestal a un personaje que no merece estar en ese pedestal. Veamos entonces juntos las imágenes y vamos a refrescar la memoria juntos. Fue un grupo íntimo que conocía al detalle la forma de pensar de su jefe. Rommel López nos recuerda quiénes integraban el círculo de poder. Efectivamente, Bucaram no estaba solo en el tinglado. Sus más cercanos colaboradores y hermanos tomaron parte en el sainete. El 15 de agosto, a 5 días del nuevo gobierno, Santiago Bucaram, quien buscó durante los 6 meses de mandato de Abdalá su postulación para la alcaldía de Quito, le organizaron su fiesta de cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso. Al pie de los retratos de quienes dirigieron el Parlamento, bailó y le dio hasta hartarse.
ciudadano. Santiaguito para su hermano Abdalá. Tejió con Luis Peñaranda, un obscuro personaje que transitó entre bastidores una intrincada red de corrupción. Desde su oficina se daban partidas presupuestarias a varios legisladores. Desde su oficina se otorgaban donaciones, conseguidas de recursos extrapresupuestarios a colegios y municipios, los que eran extorsionados para que compren computadoras, mobiliario y otros insumos, solo en las empresas de la red. 17 diputados cayeron tras las pesquisas. Peñaranda jugó. El camarada, compañero de fórmula para la alcaldía de Guayaquil, el Robin del dúo dinámico, Alfredo Adún, puso mucha sal y pimienta al mandato, sentado al frente del Ministerio de Energía. Secretaría de la que dijo no saber nada, hostigó a los sindicalistas. Yo lo voy a hacer vomitar hasta el último chufre que se han robado. Agredió a Marcelo Román, representante de la Petrapec y diputado alterno de Pachacuti. Lo mismo hizo con Miguel Izquierdo, al que cayó a puntapiés. Frente a las agresiones el día martes, los compañeros por parte del ministro de Energía y Minas, a eso de las 10:30 de la mañana, en el 10º piso del edificio Alpayana. Sonia Palacios, una funcionaria de Petroecuador, recibió un trompón de parte del ministro Adún. Ella lo acusó de intento de asesinato, pues la había amenazado, a punta de pistola, para que renuncie a su cargo. Acá ella dice que yo le eché. ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le apuntó. ¿Dónde está la evidencia? Acusó a la vicepresidenta de conspiradora, a quien ofreció llevar al Albañal, al Pantanal, al Mundanal Ruido. Sin ningún tipo de... Ella no pertenece al Ejecutivo, no es parte del triángulo, manifestó. Responsabilizo a mis detractores de los posibles ataques a mi honra y dignidad y las de mi familia. Se enfrentó con la ministra de Trabajo a propósito de un visto bueno solicitado para un trabajador de Petroecuador. Esta presión motivó que la ministra renuncie. No podemos estar de acuerdo con una política de irrespeto por parte del ministro Adún. Su actitud prepotente y medidas en el ministerio generaron un pedido de juicio político. Adún se calificó de hombre de Cromagnon y que le gustaría andar desnudo. Más libertad, menos prejuicios. Mujer que me gustaba, la cogía del moño, la llevaba y me la comía. Satisfacía mis apetencias sexuales y mis apetencias biológicas porque en esa época se comía a las mujeres en ambos sentidos. Tampoco la prensa estuvo libre de agresiones. Yo prefiero mejor ser periodista como ejemplo. Ese es el inefable Alfredo Adún. Saquen sus conclusiones. También parte del gabinete fue Vicente Estrada, nefasto tipejo, Augusto de la Torre, que vino desde el gobierno de Sixto Durán Ballén a seguir trabajando en el gobierno de Abdalá. Luego tenemos aquí a la inefable Sandra Correa, sí, recordarán ustedes de la ministra Xerox. Ella sí, para los nefastos que luchan en contra de la fiscal Diana Salazar, ella sí, Sandra Correa, ella sí plagió su tesis. La Universidad Central le retiró el título. El plagio era evidente. Sandra Correa se vio embarrada en el caso mochila escolar. Entregó 3,000 mochilas a 15,000 estudiantes cuando el objetivo era entregar 1.2 millones de mochilas. Luego se fue del país, fugó del país a Chile, según a trabajar como monja de la caridad. Nefasto. Secretario de la presidencia era Fernando Artieda, un hombre que también en el fulgor de la decadencia se vio también rodeado del caos. Luego aparecen los pepudos. Les había dicho el pepudo Alejo, el más famoso. Él habla sobre los tejes y manejes y cómo sacaban el dinero en maletas, pero ellos en su inicio fueron guardaespaldas de Jaime Roldós.
A cargo de la seguridad de la familia Bucaram y sus secuaces se usó al 30% de la policía. Incluso se custodiaba a las amantes de los funcionarios. El plan de convertibilidad, como ya lo había descrito, estaba sustentado en las experiencias de Domingo Cavallo. En el papel, un buen plan. En la práctica, improcedente. Se necesitaban hacer reformas legales en varios aspectos para que este plan económico funcione. No se logró y más bien lo que sí llegó fue un paquetazo. Aquí tengo algunas referencias. El teléfono subió en 150% su tarifa. La luz eléctrica subió en 500% su tarifa. El gas de uso doméstico se fue de 2.900 sucres a 10.000. Se empezó a cobrar en los hospitales públicos. Se subió los pasajes y la gasolina también subía como les daba la gana. Es así que Abdalá iba resolviendo o iba desarrollando su plan económico. Esto obviamente conduce a un estallido social en enero del 97. Se da los primeros movimientos sociales, se va notando la inconformidad. Así es. Luego, Alfredo Adum, se ve envuelto, como les decían, en el juicio político, ¿verdad? Por todos sus escándalos. Ya para este momento, la debacle del gobierno de Bucaram se iba haciendo cada vez más latente. Aquí Diego Kendo hace una especie de editorial muy corto, pero muy certero. Dice Diego Kendo: habían cavado, se refiere al Bucaramato, habían cavado una enorme fosa para un enorme ataúd que debería contener a todos los cadáveres del régimen putrefacto. Muy acertado, Diego Kendo, muy acertado. Ya luego se vino el paro nacional de la salud, de la educación, de los trabajadores. En febrero la movilización indígena, el paro de transportistas. Yamil Maguad, que en ese momento era alcalde de Quito, de gran gestión como alcalde, se pone al frente de las manifestaciones en la capital y vemos los movimientos en la avenida de los Chiris. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para nuestra admiración, no fueron tan violentas y no se ensañaron tanto como en otros gobiernos sí lo hicieron al momento de controlar las protestas. Luego ustedes verán en el video que nos vamos acercando al fin y a la huida de Abdalá. Se instala la sesión del Congreso. Abdalá trata ya muy tarde de rectificar las medidas económicas, trata de irlas reduciendo o de plano retirando, pero es muy tarde. Subió el sueldo en un intento de ganarse la opinión pública, pero ya, como les digo, era muy tarde. El Congreso lo cesa en funciones y nombra a Fabián Alarcón, pero esto hizo que el país tenga por algunos días 3 presidentes: Abdalá, Rosalía y Fabián Alarcón. Paco Moncayo al final quita el apoyo a Abdalá Bucaram. Esto facilita mucho las maniobras políticas, pero aquí es cuando se da la famosa camioneta donde vemos a Rodrigo Borja, a Fabián Alarcón, a Jaime Nebot, a Heinz Meller, entre otros.
Huye obviamente Abdalá Bucaram de Quito y se va a Guayaquil a tratar de hacerse fuerte, pero el fin era inevitable. La presidencia pasa a Rosalía Arteaga, que duró días en el cargo, para luego oficializar a Fabián Alarcón como presidente interino. Dado estos hechos, Abdalá huye definitivamente a Panamá. Vamos entonces a analizar lo que les había dicho sobre las conexiones del entorno de Bucaram con Otto Sonny Holzner. Este es un artículo de radiolacalle.com en el que se clarifica el panorama. Otto Sonny Holzner es hijo de Otto Sonny Holzner, papá, e hijo de Rosa Sper Siade. La mamá de Otto Sonny Holzner es prima de Alfredo Adún Siade. Alfredo Adún es el dueño de la avioneta donde Daniel Salcedo tiene el accidente. Y Daniel Salcedo era el dueño del apartamento que Dalo Bucaram y su familia utilizaron en Miami. Todo esto en el sonado caso de corrupción en los hospitales. Otto Sonny Holzner está casado con Claudia Salem. Claudia Salem es hija de Santiago Salem, dueño del emporio TV Cable. Prácticamente eso es un monopolio. Santiago Salem es hermano de Miguel Salem, funcionario del Bucaramato. ¿Sí? Y Miguel Salem fue procesado por la justicia por haber girado 11 cheques desde el Banco Central hacia sí mismo. Esa es la conexión de Otto Sonny Holzner con el Partido Roldosista Ecuatoriano. Por eso yo les decía que si pensábamos que el PRE no había lanzado un candidato, estábamos equivocados. Otto Sonny Holzner es el candidato de Abdalá Bucaram. Es por eso que se parecen tanto en sus campañas y en sus apariciones públicas. Por favor, miren el video y miren cómo se comporta y cómo se maneja Otto Sonny Holzner. No en lo chabacano, pero sí en su afán de tener impacto social. Espero haya sido este video de su interés. Dudo que haya sido de su agrado porque ver a estos nefastos nunca es agradable. Pero les agradezco mucho por su atención y su tiempo. Por favor, suscríbanse al canal, síganme en las otras redes sociales y siempre es un gusto y me voy muy agradecido por su atención y su tiempo, como ya lo había dicho. Cuídense mucho, mediten sus decisiones acerca de política y espero que nos veamos muy pronto. Siempre un gusto, un abrazo y que todo lo que ustedes emprendan les salga perfectamente bien. Muchas gracias.